Hola, si estás viendo este video es porque probablemente hayamos hablado acerca del diagnóstico de trastorno de estrés postraumático o TEP, que a veces lo llamo así, o otro profesional quizás pueda haberte diagnosticado o haberte informado acerca de este trastorno. Es importante informarse y conocer también que todo lo que vamos a conversar ahora, que vas a escuchar ahora, es el acercamiento actual. Siempre hay que mantenerse actualizado y si recibiste este diagnóstico, periódicamente te diría que te acerques, que vuelvas a leer cuáles son las novedades, porque la ciencia siempre se va acercando y va intentando mejorar las formas de diagnosticar y de tratar lo que nos está pasando. Lamentablemente es bastante frecuente que las personas hayan vivido situaciones traumáticas y desarrollen un trastorno de estrés postraumático. Se calcula entre el 4 y el 5% de la población mundial actual está diagnosticada con TEP. También se estima que hay muchísimas personas que por falta de acceso a la salud mental, por falta de acceso a tratamientos y a diagnósticos adecuados, no recibió este diagnóstico, pero sí ha vivido hechos estresantes o hechos traumáticos que podrían y probablemente hayan desencadenado un estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático puede comenzarse o puede empezar a desarrollarse luego de un hecho puntual que desencadene esto. Puede ser haber vivido una situación de violencia, de cualquier tipo de violencia. Puede haber sido haber vivido accidentes, haber experimentado catástrofes naturales, guerras. Es más, el trastorno de estrés postraumático comienza a estudiarse y se diagnostica como tal a través de los soldados y el impacto que tenía la guerra en los soldados. Por eso también el mito es como que es algo realmente grave y crónico por cómo lo fueron definiendo después las películas, pero bueno, es el contexto en el que se comienza a estudiar la guerra y los soldados. El hecho puede ser entonces uno solo y con el suficiente impacto experiencial, emocional, o puede ser estar expuesto a constantes hechos de estrés, quizás con menor carga, menor intensidad de estrés, pero periódicamente y de manera constante. Como por ejemplo, esto pueden vivirlo bomberos, policías, personas que trabajan en ambulancias, estar expuestos constantemente a hechos de estrés prolongado. Como diagnóstico en sí, el trastorno de estrés postraumático requiere como 5 dimensiones, 5 criterios que la persona tiene que tener presente al momento de la valoración para decir que es una persona que tiene o que está viviendo un trastorno de estrés postraumático. El primero es que haya vivido un hecho estresante de cualquiera de estas dos maneras que mencionábamos recién. Puede que lo haya vivido en primera persona o puede ser también testigo de un hecho estresante. Y después hay respuestas que nuestra mente, para poder sobrevivir después a lo que sigue del hecho, empieza a desarrollar y mantiene a lo largo del tiempo, y es lo que se transforma realmente en lo que imposibilita que puedas desenvolverte funcionalmente en todas las áreas. Estas respuestas no son solo una forma de procesar o de funcionar de nuestra mente, sino también una forma de procesar de nuestro cerebro. Se estudió que en personas con TEP hay una alteración en el funcionamiento de nuestra... A ver, voy a explicar cómo funciona un poco nuestro cerebro, ¿no? Tiene distintas zonas, ¿sí?, que funcionan interrelacionadamente y sistémicamente entre todo nuestro cerebro se genera una respuesta coordinada y acorde a la información que llega. Pero hay distintas zonas y cada una de estas zonas tiene una función en particular a cargo. En el TEP hay principalmente 2 afectaciones principales. Una es en la zona como frontal. Esta es una zona más ejecutiva, más lógica, es la que resuelve y decide un poco nuestras respuestas, la que filtra a través de la lógica, de la racionalización. Y una zona más emocional se le llama, nuestra parte más límbica, donde está la amígdala, por ejemplo, y donde está el hipocampo. Es una zona central en nuestro cerebro, y esta zona también funciona con nuestra defensa, con nuestra forma más reactiva y más emocional frente a las cosas que nos suceden. En una persona con trastorno de estrés postraumático, probablemente su función frontal, o sea, el freno racional, está hipoactivado, tiene menos intensidad, o sea,
trabaja menos, podríamos decir, y la zona central del sistema límbico está más activado, está hiperactivado y está reaccionando constantemente o buscando riesgos o elementos que se parezcan, que tengan conexión con ese hecho que se vivió, como un sistema de alarma, constantemente alertando a la persona de que está cerca del hecho que tanto dolor le causó y que tanto no pudo procesar. Como un sistema de defensa, un sistema de supervivencia. Entonces tenemos una reactividad emocional que activa cuerpo, emociones, tipo de pensamientos, velocidad de procesar y velocidad de respuesta. Y tenemos que funciona menos nuestro freno racional, no está tan activa esa parte que nos puede decir esto no está sucediendo ahora, eso no es tu contexto actual, eso no es del presente, no es necesario defenderte ahora, estás en una zona segura, estás en un espacio seguro, tenés el control de lo que te está pasando. Todo esto que puede comunicarnos nuestra parte más racional no está activado o no aparece cuando se activa la alarma del sistema límbico, de la amígdala. Bien, hablábamos de estos 5 criterios que tiene que tener el diagnóstico. Es que el recuerdo vuelva una y otra vez. Como flashback se le dice que sea una reexperimentación constante de ese hecho traumático, no del hecho completo, aunque sí puede suceder, sino más bien como de partes, fragmentos de ese momento. Y fragmentos no quiere decir siempre en imágenes que la persona recuerde eso, sino que son más bien sonidos, sensaciones, a veces alguna imagen o algún color, y siempre de manera intrusiva. La persona no puede anticiparse a cuándo eso va a suceder, sucede de manera automática, y por eso también es que está siempre este sistema de alerta constante activado. Estas intrusiones pueden ser o en pesadillas o también durante la vigilia, cuando la persona está despierta, también de manera involuntaria. Después que la persona empieza a evitar todo tipo de elemento o evento que esté relacionado o pudiera estar relacionado a lo que vivió. Puede ser que no quiera hablar de eso, puede ser que no pueda acercarse a ciertos lugares, puede ser que no pueda hablar acerca de ciertos temas o conectar con ciertos temas emocionalmente, puede ser que no pueda escucharlo o ver cualquier elemento que esté relacionado con el hecho traumático. Para eso muchas veces desarrolla algo que se llama disociación, que es un mecanismo que hace nuestra mente de olvidar, ¿sí?, todo el evento traumático y todo lo que pueda estar relacionado con eso. Entonces a veces se provocan ciertas lagunas mentales en la persona que luego empieza como no encajar en nuestro rompecabezas, ¿no? Es como hay información de mi vida que no tengo y que no puedo explicar por qué reacciono de tal manera, pero probablemente está relacionado con esa laguna mental y esa disociación que hice del hecho traumático. Siempre esto no es de manera voluntaria, muchas veces es de manera inconsciente y como una forma de supervivencia. La persona que está haciendo esto no lo hace porque no quiere hablar de cierto tema o porque no le gustaría al fin poder resolver o integrar eso que le pasó, sino porque realmente el dolor fue tanto en su momento que se ha bajado como un bloque frente a cualquier cosa que esté relacionada con el hecho traumático. La persona tampoco reconoce a veces cuáles son esos disparadores, esos elementos que están conectados con el hecho traumático, aunque no estuvieron en aquel momento en particular. También, y esto es lo que muchas veces se confunde con depresión y se termina diagnosticando a la persona con distimia, porque es ese hueco en la historia, esa falta de procesamiento del hecho traumático, empieza a generar una forma de relacionarse y de ver el mundo que afecta a la persona cognitivamente, afectivamente, emocionalmente. El trauma va cambiando la forma en que uno ve el mundo y que se ve a sí mismo o misma. Probablemente, por ejemplo, la emoción de desconfianza, de que sienta culpa, vergüenza, no encuentren sentido o no encuentren una lógica, y esto vaya haciendo que la persona se distancie de ciertas conversaciones, con eso que se distancie de ciertas personas, y se va armando una cadena donde la persona cada vez está menos conectada con la vida que desea y de manera funcional también lo va afectando. Se va volviendo más disfuncional para llegar a eso que le gustaría y construir en su vida, más allá de haya vivido o no el evento estresante. También pensemos que es una persona que está en constante alerta y en constante activación defensiva.
Entonces es una persona que probablemente le cueste conectar con otro tipo de emociones, con otro tipo de conversaciones, que le cueste conectar también con la profundidad de ciertas relaciones y de ciertos vínculos, porque está agotada emocionalmente, enérgicamente, por estar luchando constantemente con ese sistema de defensa activado. Y ese justamente es el último criterio, el criterio número 5, y tiene que ver con la reactividad o la hiperactivación que tiene la persona. Puede que sea una persona que esté en hipervigilancia todo el tiempo y esto se suele confundir con trastorno de ansiedad. Puede que sea una persona con respuesta de sobresalto constante. Puede que sea una persona que tenga menos concentración, dificultades en el sueño, insomnio. Puede ser una persona que recurra a otras formas de anestesia, que tenga comorbilidad, por ejemplo, con consumo de sustancias, con otros patrones adictivos que también se usan para evitar estar expuesto constantemente a ese sistema de alerta. O que sea una persona más irritable, como un estado más defensivo y más irritable. Imaginamos entonces en esas condiciones y con esos criterios activados el nivel de disfuncionalidad o el nivel de interrupción que puede tener esto en la vida diaria de la persona, laboralmente, socialmente, emocionalmente, físicamente. Incluso su cuerpo también está en una posición defensiva constante. En terapia, ¿qué se hace? Se trabaja en integrar ese hecho. No se olvida, no es que podamos olvidar aquel hecho. Tampoco se retraumatiza a la persona exponiéndose una y otra vez a relatar, a recordar o a justificar o a analizar aquel hecho que vivió, sino más bien se intenta de que a medida que la persona va permitiéndose confiar y conectar con cada uno de esos elementos que se van relacionando con el hecho traumático, la persona pueda dejar de activar o pueda incluir otras respuestas diferentes, más compasivas, más amorosas, desde la confianza, desde la calma y desde la conexión con su presente actual, y no con la reactivación constante como si volviera a vivir el hecho una y otra vez. Entonces esta educación tiene que ser muy, muy lenta, muy suave, con mucho amor, para poder ir acompañando lentamente a que la persona desarme o vaya quitando de a poquito esos elementos que se fueron asociando, se fueron relacionando y que hoy están cargados de tanta evitación, de tanta reactividad. Y como familiar o persona que quiere a esta persona que está atravesando un trastorno de estrés postraumático, te invito a ser cuidadosa con las palabras, no juzgar el hecho en sí, anticipar si se va a hablar del tema, estar atento, atenta cuando la persona quiera hablar o no quiera hablar acerca de eso, respetar ese tiempo que la persona traiga. Muchas veces son tiempos defensivos, sino tiempos voluntarios. No es que la persona no tenga deseos de mejorar o de poder estar mejor, sino que son tiempos defensivos, son tiempos de reacción, es algo que la persona no puede elegir, es involuntario. También podés aprender sobre esos triggers, sobre los disparadores, sobre esos elementos que hablábamos recién, que terminan disparando más reactividad, más defensividad, más bloqueo, más disociación o más malestar en la persona. Y aprender a identificar qué en tu ambiente termina disparando esto. O sea, estarías prestando tu parte frontal hasta que esta persona pueda usar la propia, ¿no? Como director lógico que decíamos que tenemos en nuestra mente, en nuestras funciones más ejecutivas, esta persona pueda aprender a identificar, tenés razón, cuando los sonidos tienen este tipo de intensidad me afecta de tal forma, tenés razón, cuando estamos hablando de tal tema suelo relacionarlo y quizás me vuelvo más defensiva. Siempre respetando los tiempos y la voluntad de la persona de conectar o no conectar con el tema. Validar cualquier tipo de emoción o de pensamiento que tenga la persona, por supuesto. Esto no solo para trastornos de estrés postraumático, siempre en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, lo que el otro sienta o piense es válido. No siempre cómo reaccione, no siempre sus respuestas y sus acciones, pero lo que siente y lo que piensa muchas veces no es algo que elige, y también a veces es parte de un proceso que uno no puede acceder y que para la otra persona sí tiene sentido. Entonces
es válido eso que estés sintiendo o pensando. Y también creo que es muy importante darte lugar a vos, cuidarte vos como acompañante y poder también validar lo que vos estés pensando, sintiendo respecto a lo que vivió esa persona. Cuidar esto, cuidarte a vos, también puede hacer que en otros momentos puedas ayudar mejor a esta persona que querés y que hoy esté atravesando un TEP. Las cosas que no habría que hacer sería presionar para que se hable del tema, minimizar el hecho traumático, aunque no puedas comprenderlo desde tu punto de vista porque no viviste la experiencia quizás, tiene el valor para esta persona y con eso es suficiente. Y también dentro de lo posible no tomarse la irritabilidad o las reacciones defensivas de la persona con TEP de manera personal ni adjudicándosela como si fuera solo eso, la persona, sino empezar a poder ver la integridad de la persona y recordar que es solo una parte, que es un síntoma y no la persona en sí. Espero que sea de ayuda, estoy disponible para conversar lo que necesites o necesiten acerca de esto. Te mando un abrazo fuerte y ya es un montón y es súper valiente que te hayas animado a ver todo este video y que, aunque lo hayas visto en partes, que te acerques a conocer un poquitito más cómo está funcionando tu mente y lo que estás pasando. Un abrazo fuerte.